Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy comenzamos nueva temporada y tenemos una invitada de lujo que ya no lo debía desde hace tiempo, pero antes de comenzar y presentársela, quiero agradecer a Edra Media. Edra Media son líderes en educación veterinaria y odontología con más de 300 libros especializados que marcan la diferencia en la formación profesional. Edra es parte de un grupo internacional presente en 10 países dedicados a imaginar y construir el futuro del sistema de salud, con más de 700 expertos, desarrollando soluciones innovadoras para la comunidad médica y legal. En Edra el conocimiento se transforma en valor real para los profesionales de la salud. Edra Media, educación que transforma. Muchas gracias, Edra. Y ahora sí, les voy a presentar a nuestra invitada, parte de Educavet. Ella es la doctora Rocío Ortega. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, bien, Ángelo. ¿Y tú cómo estás? Muy emocionado. Por fin se nos hizo esta entrevista después de ahí de algunos percances que tuvimos. Sí, pero bueno, ya se logró. Perfecto. Yo doy por hecho que todos te conocen, pero ¿qué te parece si la primera pregunta que les hago a todos mis ponentes, en este caso invitados, ¿quién es Rocío Ortega para la gente que no te conozca? Ok, para quien no me conoce, bueno, mi nombre es Rocío Ortega, soy médico veterinario. Soy especialista en medicina y cirugía de perros y gatos y me gusta muchísimo la parte de manejo del dolor y anestesia, digamos eso en la parte profesional. En la parte humana soy hija, hermana Okay. y amiga, básicamente. Perfecto. Perdón. Rocío, y bueno, vamos a irnos un poquito más atrás. Hay mucha gente que te admira, pero que quizás no sabe. ¿Tú eres de la Ciudad de México? Sí. Ok. ¿En qué momento estudiaste medicina veterinaria? ¿Estudiaste en la UNAM? En la UNAM, sí. Okay. Curioso porque yo antes de estudiar veterinaria, o sea, tenía como muchas opciones. Ya sabes que en la prepa te dicen campo 1, 2, 3 o 4. Y yo quería estudiar, pero que actuaría, pero relaciones exteriores, abogada, teatro e historia. Bueno, o sea, y medicina humana y medicina veterinaria, pero no sabía qué escoger. Okay. Entonces, así ya, justo antes de entrar o de decidir, fui que a una... ¿cómo le llaman esto? Como algo vocacional. Dijeron, bueno, tú eres para área 2. Entonces, de área 2 estaba yo entre biología, medicina humana y medicina veterinaria. Mi papá es veterinario. Ah, ok. Entonces, no sabía. Yo decía, bueno, biología está padre, pero ¿qué voy a hacer en biología? Medicina humana me gusta, pero no me encanta mucho tratar con los humanos. Entonces dije, bueno, pues veterinaria, ¿no? Y justo antes de decidir, fue como un volado. Medicina humana, medicina veterinaria. Ganó veterinaria y me dediqué a veterinaria, bueno, en la UNAM, efectivamente, en Campus CEU. Ok. Oye, ¿y entrar a la UNAM era fácil en su momento? ¿Es fácil actualmente? ¿Es complicado? Actualmente creo que es muy complicado. También en mis épocas, hace algunos años, era complicado, pero la ventaja es que yo empecé desde la prepa. Ah, ok. Entonces, me acuerdo mucho, yo vivía en Milpalta, que es como muy, muy, muy lejano, y la prepa que más o menos nos quedaba cerca a nosotros como familia era la prepa 1 en Xochimilco. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ¿sabes qué? No creo que te quedes en tu primera opción. Pon como primera opción la prepa 6, que es la más difícil de entrar, y pon en segunda opción la prepa 1 para que te den tu segunda opción. Y sorpresa, pues me quedé en la primera, que era mi opción, que era, Coyoacán. Entonces me fui a la prepa de Coyoacán y de ahí tienes pase automático para para todas las carreras, si es que lo haces, digamos, dentro de los primeros 3 años tu prepa. Entonces, los 3 años lo hice de la prepa sin problema y ya tienes pase automático a veterinaria. Pues lo más complicado es entrar a la prepa, digámoslo, porque ya es el camino hacia la universidad. Sí, fue con examen y bueno, para mí fue sencillo porque siempre he sido súper ñoña, entonces no fue muy complicado, la verdad. Muy bien. ¿Y cuando estabas estudiando veterinaria, en algún momento dudaste? ¿Tuviste esas crisis o siempre estuviste firme? No, siempre estuve muy firme. Fíjate que una vez... me acuerdo mucho que la primera vez que me invitaron como ponente fue siendo yo ya alumna de licenciatura 10º semestre y era una ponencia para inspirar a nuevos alumnos, ¿no? Y fue muy simpático porque mi papá y mi mamá sabían y fueron a presentarse, ¿no? Estuvieron en la ponencia y de repente dicen preguntas o algo y levantan la mano mi papá. Yo dije, bueno, ¿qué me va a preguntar mi papá? Y me pregunta, ¿por qué estudiaste veterinaria? Y en ese momento, por ejemplo, no tenía muy claro qué responder y tampoco lo pensé mucho, pero me queda muy claro que si yo toda mi vida había conocido que la veterinaria era una forma de vivir. ¿Por qué? Porque mi papá vivía de eso, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que le respondí que porque mi padre era veterinario y que no percibía ninguna otra forma honesta de ganarme la vida, sino era a través del cuidado de los animales. Entonces, durante la carrera nunca tuve como alguna crisis, la verdad es que no, y sabía que me gustaba bastante. Ok, y nosotros, bueno, te conocemos por el área de la anestesia.
Pero ¿en qué momento también a ti te empezó a gustar la anestesia o te tocó hacerla? Porque también hay muchas historias de que, pues no, a mí me pusieron y de ahí me empezó a gustar, o tú la elegiste en algún momento, o por qué fue tu interés hacia la anestesia. Fue curioso porque también en la carrera primero quería hacer nutrición de caballos, Okay. ¿no? Y luego me quise dedicar a caballos. De hecho, el llegar a anestesia fue algo simpático, igual te lo cuento rápido, pero yo estuve en caballos, estuve como 2 años en caballos, ¿no? Okay. De ahí tengo contacto con un doctor que es el doctor Alejandro Jiménez de Pequeñas Especies. Él se dedicaba a anestesia y me llamó mucho la atención la anestesia en perros, pero yo quería caballos, entonces me empecé como a enfocar mucho al tema de anestesia en caballos. Cuando llega el momento de hacer mi servicio social, yo seguía en caballos y le dije al doctor, oiga, doc, quiero hacer mi servicio social en anestesia. Aquí en Seúl me dijo, bueno, la realidad es que no anestesiamos tantos caballos como quisiera para que tú aprendas, entonces, si quieres, vete a aprender a anestesiar perros y después regresas a caballos. Y yo, buenísimo, ¿no? Y entonces de ahí me quedé haciendo el servicio social en anestesia de perros y de ahí me seguía la especialidad. Tiempo después, cabe hacer la anotación, cuando fui a dar una plática a la Universidad del Estado de México, me encuentro con el que era mi tutor, pero de anestesia en caballos. Y me dijo, no, pues qué gusto encontrarte, Y me dice, la verdad, te voy a ser bien honesto, me da mucho gusto que hayas triunfado, pero nosotros te decidimos mandar a perros y gatos porque representabas una amenaza para caballos. Y bueno, no sé si fue flor o qué, pero la verdad es que fue un poco como el contacto con el doctor Alejandro Jiménez, quien me llevó como a la anestesia y manejo del dolor en perros y gatos. Perfecto, doc. Oye, entonces, ellos son los culpables de que estés aquí, porque nos conocemos por el área de la anestesia, pero no solo haces anestesia, sé que haces más cosas y lo vamos a hablar ahorita, doc. Oye, estaba recordando, he visto una foto en tus redes sociales, muy joven, dando una ponencia. ¿Es esa? ¿No la subiste o esa no es? Debe de ser, es una que soy súper chiquita, o sea, te digo, estaba como en octavo, no es cierto, como en sexto, séptimo semestre. Ok. Y fue porque era la semana de inducción y todo esto, y le llamaban como una semana para todos los de la prepa que fueran a conocer lo que querían estudiar, y entonces el título de la ponencia era mi experiencia como universitaria exitosa. Okay. Cosa que jamás me consideré, pero yo les hablé un poco de lo que hacía en la universidad, que jugar tocho, que estudiar, que ¿no? Entonces, sí, yo creo que es esa porque está en mis redes sociales. Okay. Fue la primera que vi. Esa área de dar pláticas también, o sea, tú levantaste la mano, te eligieron, se te dio esa primer charla, obviamente no, supongo que no fue perfecta, pero te sentiste bien, tranquila arriba del escenario, no sé. Honestamente nunca me he sentido tranquila arriba de un escenario. Cuando doy pláticas y todo esto, de verdad soy la persona más nerviosa porque siempre, no sé, creo que muchos tenemos este famoso síndrome del impostor, donde sentimos que no sabemos lo suficiente y que seguramente hay personas que sepan más que uno. Y ando súper nerviosa. Yo jamás levanté la mano, pero las personas siempre han visto en mí como alguien que se expresa muy bien, que tiene seguridad al hablar y todo esto. Y entonces me dijeron, bueno, tú eres perfecta para esto porque como universitaria haces esto y esto y creo que lo puedes compartir. Entonces, pues a raíz de ahí me empezaron como a enfilar a dar ponencias de lo haces bien y ahí seguimos. Muy bien, pero si te gustó, ¿no hubo un momento en el que dijiste? Sí me gusta, la verdad. Perfecto. Oye, Doc, y platicábamos, bueno, que personalmente te lo he dicho muchas veces, siento que eres como la cara femenina de la anestesia, o por lo menos no conozco a alguien más. Sé que hay muchas mujeres haciendo anestesia, pero no están como dando cursos o dando pláticas o algo. Personalmente en el círculo que estoy, pues no sé, eres como la inspiración de muchas mujeres, no solo por la anestesia, porque has tenido hospitales, has tenido negocios, haces un poquito de todos, te toca hacer de todo, como a todos, desde barrer, limpiar popó, dar la consulta, anestesiar, cirugía, o sea, la verdad de lo que hacemos todos. Y tengo algunas preguntas que nos mandaron, te las voy a leer para ayudar a resolver esas dudas. Bueno, sé que has tenido 2 hospitales, haces anestesia, además llevas un ritmo que para muchos pareciera imposible, pero ¿cómo te organizas para todo? O sea, ¿es de color de rosa? Si hay problemas, no hay problemas. ¿Tratas de organizarte o vas mejorando en esa organización? Creo que, anteriormente no tenía tanta organización, hacía las cosas como fueran saliendo y hasta que el cuerpo aguantara, ¿no? Sin embargo, conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que ese ritmo ya no es sostenible, no nada más por el tema físico, sino también por el tema mental, porque siempre tienes el estrés prendido y estás en estado de alerta, ¿no? Sí.
Durante mucho tiempo me dediqué, digamos, a apagar los incendios de los lugares donde trabajaba. Trabajé en el Ciudad de México y era pues la directora médica del hospital y entonces tenías que ir apagando pequeños incendios, cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí y al poder tener mis propios negocios, mis propios hospitales, fuimos junto con mis socios haciendo como un lugar apto para trabajar nosotros, ¿no? Todavía me cuesta mucho trabajo porque la demanda de consultas, de cirugías, de anestesias que llegan, pues es muchísima, ¿no? Mucha gente quiere que nosotros los atendamos y entonces tenemos que empezar a quedar muy claros que cuál es nuestra prioridad, ¿no? O sea, mi prioridad sí es brindar atención y todo esto, pero también mi prioridad es hacerlo de una manera cómoda para mí. También para los clientes, en definitivo, pero para mí. Entonces, actualmente todavía estamos refinando como muchas cosas de empezar a educar a los clientes, pero también al personal y educarse uno mismo, porque eso es lo más difícil, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo educarme de, ¿sabes qué? No, es tu hora de comida y tienes que comer. Sé que hay personas esperando, pero tienes que comer, o tienes que descansar, o tienes que hacer ejercicio. Entonces, es difícil, pero llegas a un punto en el que poco a poco vas depurando y entendiendo que lo tienes que hacer sí o sí. Perfecto. Es bien complicado eso, ¿no? Deja que pase otro paciente, ahorita como, y nunca comiste y te descuidaste y eso te trae muchos problemas. Y pues vamos a empezar con estas preguntas antes del tema, pero también nos preguntaron, desde tu perspectiva, ¿cómo visualizas el futuro de las mujeres en la anestesia en nuestro país? Bueno, respondiendo también a eso y a la pregunta anterior que me decías de que pues a lo mejor soy la cara de un grupo de mujeres que no se visibilizan porque no lo buscan así. La realidad es que la medicina veterinaria durante mucho tiempo ha sido un campo meramente masculino, ¿no? Me acuerdo mucho que hubo un seminario que se llamaba Girl Power en la pandemia, que habíamos muchas mujeres y entre ellas estaba la doctora Mariana Pardo, que ella está en Estados Unidos, es chilena y se dedica a emergencias, y todas dimos pláticas de medicina y ella dio una plática de medicina pero hablando del lugar de las mujeres en la medicina veterinaria y ella decía algo muy cierto, que la gran mayoría de las mujeres que venimos y estamos siendo proyectadas ante un público, necesitamos sí o sí que un hombre nos abriera la puerta. Y eso es muy cierto, ¿no? A lo mejor puede sonar como un micromachismo, no es que nos abran la puerta del carro, pero muchas de nosotras necesitamos que un hombre nos presentara ante alguien para podernos abrir la puerta. Y creo que así fue, ¿no? Entonces, al menos conmigo te puedo decir el doctor Alejandro Jiménez, el doctor Enrique Núñez, que era el de caballos, dieron el precedente para ella es Rocío, te la presento y va a hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, aunque no nos guste, es una realidad de Latinoamérica, ¿no? O sea, seguimos siendo países sumamente, pues, no sé si la palabra sea machistas, pero donde mucha de la sociedad está regida por leyes o por situaciones que parten desde los hombres, ¿no? Y es importante que como mujeres nosotros, dejemos de hacernos las víctimas porque no somos las víctimas y que veamos en la contraparte masculina el apoyo que se necesita y no la competencia, ¿no? Entonces, a mí me da mucho orgullo y te lo puedo decir alguna vez en uno de estos como cursos, creo que era el de ABA, todo el panel era de hombres y de repente aparece la primera mujer mexicana que era yo en este panel, ¿no? Yo me sentí muy orgullosa porque si bien hubo alguien que me abrió la puerta, el seguir haciendo camino una vez que se haya abierto esa puerta fue directamente esfuerzo mío. Que me cuesta mucho trabajo entenderlo, pero la realidad es que estamos donde estamos o estoy donde estoy por el esfuerzo que he venido haciendo y porque ha habido personas que creen en uno, ¿no? Y que ven que tu trabajo habla por ti mismo. Entonces, viendo el futuro de las mujeres en la veterinaria, definitivo creo que lo tenemos tomado, sí o sí, pero creo que tenemos que seguirlo trabajando desde una perspectiva de colaboración entre nosotras y con los hombres para seguir adelante. O sea, no es de estar peleando entre unos y otros, sino que seguir adelante en pro de la carrera de la medicina veterinaria y también de la sociedad. Sí, y más porque ya giró, ¿no? O sea, antes eran puros hombres en veterinaria y ahora yo creo que me atrevo a un 70-30, ¿no? Han de ser más mujeres que hombres, ¿no? En algún momento... pues ya, actualmente son más mujeres, como dices, ya está tomado esto. Vas a clínicas y son mujeres, ya hay más representantes, pero en anestesia, por lo menos yo, que me puedo equivocar, no lo sé todo, en México actualmente solo te ubico a ti. Sé que te digo, hay en hospitales seguramente mucha gente muy buena trabajando, pero no están dando charlas, no están, quizás porque no ha habido un hombre que les abra la puerta. De cierta forma en Educavet yo no te abrí la puerta, tú al contrario, tú me diste la oportunidad de trabajar conmigo,
pero estamos tratando de impulsar a varias doctoras que sabemos que lo hacen muy bien, pero sí existe el machismo en el hombre también, como una mujer te va a enseñar sobre todo, bueno, mentalidades que ya conocemos y que no vamos a entrar en polémica. Y que también las mujeres interiorizamos eso, es de cómo yo como mujer voy a venir a explicarle a un público de puros hombres cosas que ellos ya saben hacer, ¿no? Es quitarte un poco el velo de la mente y decir, bueno, total, no me importa, es la creencia de ellos, pero yo sé que lo que hago lo hago bien y si quieren aprender, bienvenido, y si no... Es que al final es anestesia, o sea, o es algo, o sea, es algo que no es de género. Se va a hacer así, o así se está haciendo, o así se puede hacer, o así va a mejorar. Y listo. Realmente. Doctora, al ser emprendedora, está muy romantizado hoy en día y como médico veterinario en un trabajo doble, al ser médico y emprendedora, ¿cómo ha sido para ti? Ya me lo platicaste un poquito, pero ¿cómo fue ese inicio? ¿Fue complicado? Puede ser que sí. El tema es que yo siempre he tenido como mucho ímpetu. Okay. Y las cosas que se me presentan las hago, ¿no? Y no lo veo como un problema o algo similar, ¿no? Hay un obstáculo, hay que ver cómo lo vamos a solucionar y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, mucho del emprendedurismo se basa en eso, de que llegan obstáculos y que tienes que ver cómo irlos pasando. Entonces, honestamente, para mí en este punto te puedo decir que no viendo hacia atrás. Okay. Ahora, tal vez en su momento representaba cierto problema, sigue representando cierto problema, no los temas de emprender como médico y las cosas médicas que sabemos hacer, sino las partes técnicas que desconocemos como veterinarios, que te llega que Profeco, que te llega Cofepris, que te llega y que tienes que hacer esto y que el SAT y que... Eso para mí representa un problemón porque yo no lo entiendo mucho. Para mí muchas cosas no tienen lógica porque pues mi mente es médica, no es administrativa, ¿no? Entonces eso es lo que más ha representado problema. Pero fuera de eso, la parte médica de organización no ha sido problemática. Okay. ¿Y como mujer has tenido algún problema? Sí, siempre. Curiosamente, bueno, mi socio es hombre y entonces es el doctor, ¿no? Y todas en el hospital somos las enfermeras o las muchachitas que ayudamos al doctor. Sin embargo, para poder ser, tienes que creer que eres. ¿A qué me refiero? Muchas personas, y lamentablemente muchas de ellas son mujeres quienes vienen contra otras mujeres en el hospital a decirte es que tú muchachita, tú señorita, y te tratan de una cierta manera donde tú tienes que empezar como a agarrar esa valentía y decir, perdón, pero no, yo soy la doctora, y perdón, háblale al doctor, yo soy la doctora, háblale al dueño, yo soy la dueña, ¿qué necesita? Y poner muy claro y entender bien el papel que juegas como emprendedora y decir, esto también es mío, y nos guste o no, me tienen que respetar, y si no me respetan, lo siento mucho, pero me voy a hacer respetar de la mejor manera que conozco, que es, por favor, no pueden estarme faltando al respeto en esta posición, ¿no? No me refiero a que toda la vida seas doctora, pero al menos mientras estás en tu papel de médico en el trabajo, creo que tienes que darte tú el mismo respeto que siempre exiges de la gente. Perfecto, doctora. Y a la última, para terminar estas preguntas, lo voy a leer tal cual. Nos dicen, doctora, ¿sabías que inspiras a muchas mujeres en nuestro gremio? ¿Qué consejo les darías a quienes quieren seguir tu camino? La realidad es que es difícil creer que como persona puede inspirar a alguien. Para mí es muy bonito que me digan eso, así voy a chillar, no. Pero es muy bonito escuchar y leer eso cuando me lo escriben. El consejo que les puedo dar es que sigan creyendo en lo que hacen. Eso es lo más importante. Es muy difícil creer en uno mismo porque nunca nos han enseñado a hacerlo así. ¿Por qué? Porque te dicen que pensar en ti mismo es egoísta, ¿no? Y que siempre tienes que dar hacia afuera y verificar hacia afuera, pero nunca hacia adentro. Pero también creo que el cultivarte como persona, como médico, como emprendedor y entender el valor de lo que tú haces te permite pues crecer hacia los demás. Entonces creo que primordialmente mi consejo es que crean en sí mismos y que también duden un poco de lo que hacen porque esa duda les va a permitir seguir aprendiendo y seguir proyectando más hacia afuera. Perfecto, doctora. Quisiera preguntarte esto porque luego se me podría olvidar y ahorita que entremos al tema. Y pues yo siempre te lo he dicho. Ese es un tema que es un orgullo para mí que estés aquí sentado. Creo que ya pasamos a ser amigos, si así lo consideras también tú. Y también te quiero felicitar por todo esto, doctora. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Pues mira, Edra Media nos mandó este libro que es de cirugía oncológica, que es un tema que te apasiona. No sé si la cirugía, pero va de la mano con la anestesia. También es un tema muy controversial,
hay mucha controversia con esto. ¿Y qué te parece si platicamos un poquito? Claro, sí, sin problema. Perfecto. ¿Qué fue lo que te llevó a buscarle a la anestesia y la oncología? Creo que ya lo sé porque he visto varias charlas, pero ¿qué fue eso que detonó tu interés por la oncología y la anestesia? Creo que son 3 cosas en particular. Número 1, dentro de mi formación como médico especialista y posteriormente con gusto por la anestesia, acudí durante mucho tiempo a eventos de anestesia en humanos, específicamente de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos de Medicina Humana. Hacían sesiones mensuales, todavía me acuerdo por Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad en un laboratorio y mensualmente estábamos ahí durante como 3 años. Y de ahí iba al congreso anual, que es un congresazo, así van todos los anestesiólogos. Y empecé a ver, entré a una charla que hablaban de la lidocaína y el paciente oncológico. Y después me di cuenta que había como una subespecialidad dentro de la anestesia humana que era la oncoanestesia. O sea, wow, esto está muy interesante. Y entonces me acuerdo mucho de la charla donde decían que las pacientes con cáncer de mama que recibían infusiones de lidocaína disminuían de manera significativa la recurrencia, la metástasis. Y me sonó mucho, ¿no? Y entonces yo siempre he sido, insisto, muy ñoña y me puse a buscar y encontré infinidad de artículos. Eso por el año 2013 tal vez. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo, un artículo que encontré en el Journal de Anestesia y Analgesia Veterinaria que hablaba del sistema inmune y los anestésicos. Simplemente hablaba de la interacción de estos fármacos, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que hablaban pues de las células natural killer y bla, bla. Y por último, y ese creo que fue lo que detonó un paciente de nombre Odín, que afortunadamente tuve el seguimiento del paciente desde que llegó a un hospital, luego con nosotros y luego a un tercer hospital, que es un paciente que le habían quitado un tumor de tórax en un pulmón y había estado 8 meses libre de recidiva y perfecto. Le encuentran un cuerpo extraño, lo remiten para retirar ese cuerpo extraño, sometido a una anestesia, le fue bien. Lo llevaron a otro hospital, lo sometieron a otro segundo procedimiento porque pensaron que tenía dehiscencia de puntos. Todo bien, lo someten a un tercer procedimiento y en menos de un mes el paciente presenta otro tumor gigantesco en el tórax. Pero yo no me explicaba cómo 8 meses sin tumor y 1 mes con 3 procedimientos anestésicos tuvo un tumor. De ahí siguió otro paciente que estábamos en unos estudios de PET-CT para un estudio de postdoctorado. Y 3 pacientes de esos que estuvieron mucho tiempo sin enfermedad oncológica o recidiva, tras anestesiarlos para un PET-CT que eran 30 segundos, a las 2 semanas, el cáncer a lo que daba, ¿no? Y un tercer paciente de un osteosarcoma que al momento de tomar la decisión para someterlo a cirugía no tenía metástasis, lo operamos y se operó con cierto tipo de medicamentos y a las 2 semanas después de retirado el tumor, metástasis por todos lados. Entonces, yo siempre he dicho que los anestesiólogos tenemos, más allá que dormir a un paciente, que eso es lo más sencillo, tener la capacidad de analizar todo lo que pasa alrededor. Y afortunadamente esos pacientes yo llevaba todo su seguimiento y dije, hay algo raro aquí y eso me permitió conjuntar todo y pues ponerme a investigar y ver que había gran correlación. Ok, está interesante cuando ya la empiezas a ver. Oye, ¿y cómo te incluiste con los anestesistas humanos? ¿Simplemente preguntaste si podías ir o...? No, el doctor Alejandro Jiménez, que te digo que fue mi papá anestésico, él iba mucho a estas charlas, pero no podíamos decir que éramos médicos veterinarios. Decíamos, como andábamos siempre vestidos de blancos en el internado y en la residencia, pues llegábamos y te preguntaban, ¿de qué institución eres? UNAM. No ponías FMBZ, UNAM. Adelante. Y pasen. Y ya teniendo charla con los anestesiólogos humanos, ellos decían, wow, está padrísimo. Y pues ya más o menos nos iban conociendo. Entonces nos dejaban entrar como estudiantes, por así decirlo, que éramos de la UNAM. Y eso me permitió conocer mucho más. Es que creo que esa es la clave y es algo que no pasa en México. En Colombia, que es donde tengo muchos amigos, ellos cuando van a su especialidad los mandan a, por ejemplo, endocrino, sí, pero vete a una clínica de humana. Ahorita está un doctor en pediatría de endocrino, de la mano de un endocrino de humano. Anestesia, pues vete a hospitales de humana. Entonces creo que esa también te abre la mente, ¿no? Y ves lo que se está haciendo y lo que se puede llegar a hacer. Y es que también a veces se nos va de la cabeza que la gran mayoría de los estudios que respaldan las decisiones en medicina humana parten de un animal de laboratorio, avanzan a perros que casi siempre utilizan beagles y después de beagles pasan a humanos o en gatos, ¿no? Y entonces
cuando tú te pones a leer los estudios que hacen en Humana, dices, se hizo con 10 perros, se hizo con 5 gatos. ¿Por qué no tomamos en consideración esos datos? Y son animales que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, creo que entra aquí el concepto de una sola salud, pero la realidad es que mucho de lo que se hace en Humana parte a raíz de lo que hacemos nosotros como veterinarios. Pero no nos asomamos, o sea... Nunca. Me acuerdo mucho una vez que, estando igual, yo creo que estaba en el Servicio Social de Anestesia, nos fueron a buscar unos neurocirujanos para mantener anestesiados a unos cerdos para hacer procedimientos de neurocirugía para R7 de neuro de humanas, ¿no? Que era un clampeo ay, ya ni me acuerdo, de las venas. Sí, creo que sí. Y los fuimos a anestesiar a los cerdos, ¿no? Y entonces mantuvimos anestesiados a dos o tres cerdos, si no mal recuerdo, durante 4 horas donde los cirujanos estaban practicando. Y los cirujanos estaban así asombradísimos de que teníamos vivo al cerdo. Y decía, pero ¿cómo mantienen vivo al cerdo? Nosotros intentamos anestesiarlo y no tardamos más de 15 minutos donde el paciente pues no responde. Esto es lo que hacemos día tras día, ¿no? Entonces, pues la colaboración es súper importante. Oye, Doc, y hablando de medicina humana, hoy ando con la voz, con todo. El efecto inmunomodulador de los anestésicos, ¿qué tan aplicable es en veterinaria? O sea, creo que es muy aplicable, pero lamentablemente no existe la información suficiente en medicina veterinaria como para pensar que puede ser aplicable. Okay. El hecho de que no existe información no quiere decir que podamos negar que hay una correlación. No existe investigación suficiente, al menos en nuestro ámbito, pero existe un backup por detrás que habla muchísimo de esto, desde cultivos celulares, desde el uso ya in vivo, en animales y en humanos, ¿no? Lo que habla la literatura, que es la medicina basada en evidencia, es que hay alta correlación entre todos los fármacos anestésicos que nosotros utilizamos y el sistema inmune, para bien o para mal, pero hay correlación. Hay un artículo del 2021 que ya hace un poco más de correlación de esto. Y hay otro artículo bien bonito que se llama The Sleeping Beauty, que habla específicamente de la anestesia en pacientes diagnosticados con linfoma y cómo perros, y cómo los anestésicos disminuyeron el tiempo de sobrevida de pacientes tras la administración de anestesia. Está súper interesante. Ok, entonces no lo podemos negar, pero no lo podemos confirmar. Nos falta como esos datos. Sí. ¿Y se está trabajando en eso o no? La realidad es que no sé. México no se caracteriza por ser un lugar donde produzcamos mucha información y aunque la tengamos, no la producimos. Sí. Definitivo, creo que hay algunos lugares como Argentina, Chile, España, Estados Unidos y Europa que pueden empezar a hacer esta correlación y seguramente la van a encontrar. Probablemente va hacia allá un poco el ir asemejando las subespecialidades anestésicas que se tienen en medicina humana, llevarlas a medicina veterinaria y tal vez más adelante podamos encontrar eso. No podemos negar que hay correlación entre la anestesia y el cáncer, definitivo, pero necesitamos publicarlo para decir que sí existe. Incluso con la Asociación de Oncología, ¿no? En algún momento debería de haber algo, porque obviamente va de la mano completamente. Ellos cada año hacen su congreso ahí en la Canófila. Este año creo que va a haber un simposio aquí en Guadalajara, en la Universidad Cuauhtémoc. También con ellos podríamos entrar, porque ellos obviamente operan tumores, operan todo y deben de estar... No sé si todavía no volteando a la anestesia, que yo creo que sí. No sé si tú tengas experiencia con algún oncólogo, pero obviamente ellos se enfocan en la cirugía y después en la quimio, pero el tema de la anestesia está súper latente ahí. Sí, no, o sea, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la anestesia es invisible a los ojos de todas las personas, salvo si hay una complicación, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa cuando hay una complicación en un paciente oncológico? La mayor complicación y la causa número 1 de muerte en un paciente oncológico es la metástasis. Cuando hay metástasis, ¿qué dicen? Pues es que tenía cáncer. Era evidente que hubiera tenido metástasis, pero cuando te das cuenta que esa metástasis vino una semana después de anestesiarlo, dices, hay algo raro aquí, ¿no? Entonces creo que más bien tienen que empezar a hacer esa correlación entre la anestesia y el cáncer como para que se empiecen a generar más programas y proyectos. Así es. Voy a preguntarle aquí, hay varias oncólogas para ver si ya se está haciendo algo. Ojalá, esperemos que sí. Ojalá que sí. Muy bien. Entonces, ¿realmente influyen los anestésicos que elegimos en la probabilidad de metástasis o no? Sí. Ok. Sí, o sea, yo creo fielmente que sí, porque hay datos que lo respaldan, no solo por mi creencia, y porque he visto mucha correlación en mis pacientes cuando no tomas las decisiones adecuadas.
¿Y cuál es tu postura? Porque se habla que los anestésicos inhalados en pacientes oncológicos no van mucho o no les van bien. Ahí, ¿cuál es tu postura con la inhalada? Es que depende, en particular. Por ejemplo, justo la semana pasada me tocó dar la charla de oncología y anestesia para Betes Web y me decían, bueno, pero es que si no tengo otra cosa, bueno, si no tienes otra cosa, opción número 1, valora la opción de mandarlo a alguien que tenga otras opciones o si no, hacerlo. Pero se sabe que si, por ejemplo, el paciente tiene un tumor de células pequeñas en pulmón, no te recomiendan la anestesia inhalada. ¿Por qué? Porque per se los anestésicos inhalados inflaman toda la vía respiratoria, disminuye la acción de las natural killer a nivel pulmonar y entonces mayor probabilidad de que tengas procesos neoplásicos. Pero, por ejemplo, si pensamos en que se trata de un masto cutáneo y el masto cutáneo pues sabemos que hace más metástasis al vaso, al hígado y no toca tanto los pulmones, pues tal vez pueda ser una opción el llevar a cabo una anestesia inhalada. Entonces depende un poco del comportamiento biológico de la neoplasia, de los sitios que generalmente afecta como para la toma de decisiones. Si me preguntas, la tendencia es la oncotiva, que es utilizar TIVA y bloqueos para el oncológico, pero no está negado el uso de pues anestésicos inhalados. Eso es, o sea, en un mundo ideal entiendo que todo paciente oncológico va con su radiografía de tórax, pero tú sabes que no sucede generalmente. O por lo menos aquí yo he visto pacientes que meten con una mastectomía, lo meten a cirugía, sale de su procedimiento, después empieza con problemas respiratorios, le hacen su radiografía y no sabemos si ese metástasis estuvo previo o posterior. Entonces, ahorita me diste en el clavo. Obviamente, si el problema ya está en pulmones, pues trata de no aventarle gas, ¿no? Y entre ISO y sebo, ¿cuál prefieres? Sí, solo hay. Yo trabajo con ISO porque es lo que tengo. Okay. Evidentemente es mucho mejor el comportamiento del sebo, pero yo trabajo con ISO. En este punto debo decirte, por ejemplo, nosotros en el hospital donde trabajo, sí o sí, paciente oncológico antes de entrar a cirugía, así sea un masto cutáneo chiquitito, es ultrasonido de abdomen, rayos X de tórax, como mínimo, ¿no? Sí. Y si requerimos hacer alguna otra situación como marcadores, la citología del linfonodo o algo así, se hace antes de anestesiar, porque es como cuando los cirujanos dicen es culpa del anestesiólogo. Si el paciente sale con metástasis del quirófano, va a ser culpa de los médicos. Eso te va a decir el propietario. Entonces nosotros tenemos que lamentablemente empezar a hacer un poco más medicina defensiva, como para tener toda la información previa y dar un mejor pronóstico y también pues ahorrarnos problemas posteriores, ¿no? Evidentemente lo que buscamos es darle el beneficio al paciente, pero muchas veces ese paciente tiene un propietario que a veces puede ser el problemático para nosotros. Me gustó ese término. Sí. Medicina, ¿cómo dijiste? Defensiva. Defensiva. Y sí, creo que es lo que se tiene que hacer actualmente porque así ya, mire, o sea, ya no vas con el propietario. Otra, acá en Guadalajara todavía se le da a elegir. No, bueno, yo tengo 2 años sin hacer clínica, pero si la mandamos a patología o no. No, acá no hay opción. O sea, lo que siempre se les dice al propietario, y te lo digo desde que no solo me dedico a anestesia, sino que yo soy la que ve la gran mayoría de los oncológicos en el hospital porque tengo un diplomado de oncología clínica y quirúrgica. Se le dice al propietario, todo material biológico retirado se tiene que enviar a histopatología. Y eso es de ley. ¿Por qué? Porque me va a dar pronóstico. No lo quiere enviar, entonces me firma una hoja donde usted está entendiendo que no puedo dar diagnóstico y que las complicaciones que deriven de la negligencia de no enviar a analizar esto dependen de usted. Que todavía pasa, en Ciudad de México también pasa que te dicen, le quitaron algo pero me dijeron que era benigno porque parecía un lipoma. Que lo vieron. Sí, aquí yo siempre tenía ese problema con el hospital. ¿Por qué darle a elegir? Simplemente en la cirugía ya está cobrado y ya lo mandamos nosotros. Pero no, era lo que platicábamos o vamos a platicar con Antelo, de que muchas veces pensamos en el bolsillo del cliente antes de la salud y en este caso ese paciente se va, no lo mandaste, después regresa enojadísimo porque ya tiene otro y ¿cómo te defiendes? No hay forma y lamentablemente... no sé si el karma o qué, la gran mayoría de los propietarios a los que les cuidamos el bolsillo y que buscamos ayudarlo, el paciente termina complicándose y va a terminar siendo culpa del veterinario ante los ojos del propietario. Entonces, la mejor manera de evitar esto es haciendo todo lo que se necesita hacer independientemente del bolsillo del tutor de la mascota. Si lo puede hacer bien y si no, es decisión de él. Pero estamos en la obligación de darle todo el abanico de opciones para que él tome la decisión más informada. Y ojo, también es algo que platico yo mucho con mis alumnos, no es mi obligación convencer al propietario de qué es lo mejor que se tiene que hacer por su mascota, porque muchas veces, y parte mucho de que el propietario dice, es que usted quiere que yo le haga todo eso para pagarle a usted.
La realidad es que no, o sea, los veterinarios lo hacemos preocupándonos por el animal, pero tenemos que entender que no es nuestra obligación convencerlos de que hagan lo que es su obligación, ¿no? Sí, claro. Tomar de decisiones. Oye, Rocío, entonces, ¿qué buscamos evitar o priorizar cuando anestesiamos a un paciente con cáncer? Estrés, Okay. dolor, hipotensión y evidentemente el fin principal, evitar la metástasis, ¿no? Pero el estrés está bien establecido que el incremento en los niveles de cortisol va a bajar la respuesta inmune, pero también activa ciertas vías metabólicas que tienen que ver con los receptores adrenérgicos a nivel intracelular y que a nivel intracelular desarrollan una serie de situaciones, ¿no? Entonces, estrés y dolor son partes fundamentales y evitar disminuir la acción del sistema inmune. Y bueno, el otro tema, ya lo dijiste, oncotiva, inhalados. Pero, ¿qué opinas del uso del propofol contra agentes inhalados? Idealmente se recomienda el uso del propofol, porque se ha visto, o en la gran mayoría de los estudios, se dice que el propofol tiene una acción, si bien no antiprocesos neoplásicos, un tipo de acción como protectora o inmunoprotectora. ¿Por qué? Porque no disminuye a las células natural killer, porque no disminuye a los CD4 o CD8, básicamente mantiene toda la función del sistema inmune. Entonces, al mantenerla, al menos vas a tener su función intacta para evitar la metástasis en el periodo postquirúrgico o postanestésico. Entonces, eso es algo bueno. Se sabe que por ahí algunas presentaciones de propofol que vienen adicionadas con ácidos grasos también mejoran muchísimo más el efecto, pero más allá de afectar al sistema inmune, el propofol mantiene el sistema inmune y eso pues te da una ventaja. Es como, digamos, el que menos cambios tiene en el sistema. Sí, es el que menos cambios tiene en el sistema, pero por ejemplo fármacos como la lidocaína se sabe que es como un boost para el sistema inmune, potencia muchas otras cosas. Entonces, el propofol es la mejor opción de manera general, aunque hay algunos otros fármacos que para ciertos tumores son buenos, pero para otros no tanto. Ok. ¿Y cómo manejarías el dolor sin abusar de los opioides? Más ahora que no tenemos tantos opioides. ¿Cómo está en Ciudad de México con ese tema? Súper difícil. No hay forma de adquirir opioides. Acá, o sea, el estándar, el gold standard que tenemos es básicamente buena analgesia brindada por antiinflamatorios no esteroidales, AINES, que sabemos que el dolor perioperatorio tiene que ver con la inflamación. Entonces, AINES. Hacemos mucho uso de dipirona, por ejemplo, infusiones de lidocaína y bloqueos. O sea, esa sería como nuestra mejor opción. Que también hay que tener en claro que la tendencia de anestesia libre de opioides en medicina veterinaria tendría que basarse solo por el beneficio que da no colocarlos. No tanto porque ahora esas tendencias de no hay que dar opioides porque son malos. No, o sea, los opioides, y lo dice mucho el doctor Pablo Otero, no es aplicable a veterinaria. ¿Por qué? Porque los pacientes no desarrollan dependencia a los opioides. En humanos no se dan los opioides hasta que se están muriendo de dolor por la dependencia que puede generar, pero en los perros no sucede así. Entonces, el quitarle el beneficio que pueda tener un paciente con los opioides solo por el hecho de decir, quiero una anestesia libre de opioides, no es justificable, ¿no? O sea, no en perros ni en gatos ni en ningún animal, sino más bien por el hecho de que no tengamos opción a tener acceso a los opioides más allá de no brindarle una buena analgesia al paciente. Entonces, para mí es AINES, adyuvantes y bloqueos locales. Ahorita que dices bloqueos, anteriormente, en el primer training que hicimos, una doctora que trabaja con una oncóloga, te estoy hablando de hace 2 años o 3, estaba como en contra de los bloqueos en oncología, porque se hablaba también de metástasis o de diseminar, hay células. ¿Has escuchado algo? ¿Estás a favor? ¿Estás a contra? ¿No hacer bloqueos tan cerca quizás del tumor? No sé, o sea, ¿hay alguna recomendación? Básicamente yo creo que está encaminado a que antes, cuando decíamos bloqueos, pensábamos el tumorcito y infiltrar alrededor, ¿no? Y claramente si no respetas márgenes de mayor a 2 centímetros, pues puedes inocular células neoplásicas. Pero en la actualidad los bloqueos buscan insensibilizar zonas mucho más grandes, pero a través de raíces nerviosas o planos interfaciales que están alejados de la neoplasia. Entonces, la realidad es que es la mejor opción. Y eso se utiliza en medicina humana muchísimo. O sea, los bloqueos son parte fundamental. Perfecto. Sí, actualmente, si no sé, si voy a quitar un tumorcito de acá, pues voy a anestesiar desde acá. O sea, sí. Y sí, tienes razón, antes hasta lo levantábamos y tan y todo. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, si no tienes una citología antes, mucho menos estar bloqueando, ¿no? Pero la actualidad es que ya muchas veces ves el tumor a lo lejos y ni siquiera te tomas en consideración bloquearlo a él, sino bloquear las raíces nerviosas que lo inervan es mucho más sencillo y mucho más seguro.
No, y creo que lo mejor para el paciente. Obviamente, Totalmente. si ya la está pasando mal, el hecho de que le quites el dolor es un plus bastante. Más en esos tumores que hay amputaciones, en esas mastectomías, en esas heridas muy grandes. Perfecto, Doc. Doc, ¿y cuáles son los errores más comunes que te has topado con anestesistas o anestesias en pacientes oncológicos? Yo creo que ni siquiera en oncológicos, yo creo que de manera En general. general, por ejemplo, que le llamen TIVA a mezclar gilacina, tiletamina, solazepam y estarla poniendo en bolos. Eso no es TIVA, o sea, y que lo pongan cada 5 minutos porque el paciente se mueve. O sea, creo que es uno de los errores fundamentales. De manera general, por ejemplo, para mí, cuando hablo de oncología, es pensar que es prioritario meter ya al paciente porque si no le quitas el tumor, la metástasis, antes de pensar en la prehabilitación. Creo que la clave fundamental de todo procedimiento anestésico y más en el paciente oncológico es la prehabilitación. Manejar el dolor, manejar la nutrición, verificar cómo está, como todo su sistema inmune, ver glóbulos blancos, glóbulos rojos, porque eso es una parte fundamental del manejo anestésico. A veces pensamos que todo esto se encarga el oncólogo clínico, pero muchas veces el oncólogo clínico solo se encarga del diagnóstico, de agendar la cirugía y después ver la quimioterapia. Y a lo mejor no hay un médico internista dándole seguimiento. El anestesiólogo es el médico internista infiltrado en quirófano, por así decirlo, ¿no? No es ni quirúrgico ni médico, sino está ahí ese limbo. Y el tomar las decisiones mejor fundamentadas desde el punto de vista de medicina interna para el paciente oncológico es muy importante. Entonces, pues pensar en todo lo que puede llegar a generar molestia en el paciente previo al procedimiento y de manera secundaria disminuir la acción del sistema inmune, creo que es lo prioritario en el paciente oncológico, la prehabilitación. Creo que ya me respondiste la siguiente pregunta, pero era esa. Si no hay un anestesista en mi clínica, ¿qué es lo menos que tendría que hacer yo como médico general que le voy a pasar tiletamina y solazepam? Lo menos que puedes hacer es tener la conciencia de pensar que no eres la mejor persona para solucionar el problema y enviarlo a un sitio donde se le pueda brindar la mejor atención. Créeme que ese paciente después va a regresar contigo. Después de que le hayan quitado el cáncer, va a regresar contigo para darle seguimiento. Muchas veces pensamos, y está esta frase de primero no hacer daño, y para nosotros es decir, bueno, sí, primero no medicarlo mal, pero existen muchas formas de hacerle daño a un paciente que no necesariamente son de manera consciente, que muchas veces están disfrazadas de las mejores intenciones, pero que no necesariamente son las mejores intenciones. Entonces, si no tienes la capacidad instalada en tu hospital para llevar a cabo ese tipo de procedimiento, lo mejor es que no lo hagas y que busques a dónde mandarlo. Y si te toca hacerlo porque no hay a 1000 kilómetros a la redonda un veterinario, que es súper difícil actualmente, entonces considerar, bueno, pues tiene un tumor en glándula mamaria y sé que los tumores en glándula mamaria expresan receptores alfa-2, no le voy a poner gilacina. Le puedo poner tiletamina, solazepam, pero no le voy a poner gilacina. Voy a buscar alguna otra opción. Actualmente tener acceso a los fármacos anestésicos es bien sencillo, o sea, es súper, súper sencillo. Creo que más allá de no hacer las cosas es quitarnos la desidia de buscar la manera de mejorar nuestra atención a los pacientes, que sé que todos los veterinarios siempre lo hacemos, ¿no? Pero a lo mejor si te das cuenta que cada vez te están llegando más pacientes para operar, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a ir invirtiendo en un curso de hacer infusiones, en un curso de una máquina de anestesia. Hay máquinas de anestesias por 25,000 pesos. No son las mejores tal vez, pero todos empezamos con cosas pequeñas, entonces más bien invertir si es que te quieres dedicar a eso. Sí, mira, hay dos cosas súper interesantes que dijiste. Una, a mí me enoja muchísimo que quien aplica tiletamina solazepam diga que es TIVA, como a ti. Ese es porque a veces, hay que hacer TIVA. Sí, yo hago TIVA. Y no le veo bombas, porque también hacer TIVA no es nada barato. Hay que tener sus equipos y hay que saberla hacer. Pero ellos aplicar eso es hacer TIVA porque es intravenosa. Entonces para ellos, pero no hay oxígeno, no hay nada. Esa es otra, no solo para el cáncer. Cuando tú no tienes un anestesista en tu clínica, es lo que platicábamos ya con muchos médicos. Ok, ese procedimiento no se movió, se levantó quizás con dolor todo, pero salió adelante. Pero ¿cuántas nefronas ya se fueron? ¿Cuánto tiempo de vida de ese paciente ya reduciste? Si iba a vivir 10 años, ya va a vivir 8. Pero para ti fue un éxito porque se paró, se fue sin su tumorcito o lo esterilizamos, pero ya no lo vuelves a ver, pero hiciste un daño. A veces solo tienen pulsioxímetro, si bien les va. A veces no hay oxígeno, no sabes cuánto está saturando, la presión. O sea, creo que ya cada vez se ve menos, pero sí, no es solo anestesiarlo y que no se mueva, es cuidar lo que
lo que platicamos, cuidar toda su salud para que parezca que no lo anestesiamos y que él pueda vivir lo que tenga que vivir. Totalmente, o sea, definir una anestesia exitosa porque el paciente salió con vida es un resultado sumamente pobre para decir que fue exitoso. Todos pueden dormir perros, o sea, perdón, pero siendo honestos, todos pueden dormir perros, pero hacer que despierten y que tengan la misma esperanza de vida, las mismas nefronas, las mismas neuronas y todo su sistema intacto, no lo puede hacer cualquiera. Dosis las encuentras hasta en las cajitas y con esas dosis los tumbas porque los tumbas, pero de ahí a que el paciente viva más tiempo gracias a lo que tú hiciste es completamente diferente. Y es que, bueno, no es culpa de la industria, pero ahora con este producto, quien sea lo puede aplicar y sirve para todas las especies. No sé si alguna vez has visto atrás, hasta para delfines casi. O sea, con eso puedes tumbar lo que sea. Pero que se levanten, por ejemplo, un gato, lo tienes tumbado 12 horas, 24 horas, no sé, es todo... Y que creen que es normal, porque muchas veces te dice la gente, bueno, pero yo llevé a anestesiar a mi perrito a otro lado y me lo entregaron y se despertó 2 días después. Y tú dices, pero... Perdón, o sea, y estos medicamentos a veces se siguen promoviendo de esa manera por su grado de seguridad. Me acuerdo mucho cuando yo estudiaba, estaba en el servicio social, por error a un paciente le pusieron 10 veces la dosis, como si nada. Tardó 2 días en despertar, despertó, pero como si nada. Pero después, ¿qué pasó, no? Sus riñones, su cerebro, Por ejemplo, en humanos se tiene muy claro la demencia posanestésica, que muchas personas después de un procedimiento anestésico que tienen a través del neuromonitoreo picos de supresión y todo esto, salen y no se acuerdan cómo agarrar una cuchara, cómo amarrarse las agujetas. Y eso es culpa de la anestesia. ¿Cuántas veces nos hemos percatado que a un paciente se le olvidan ciertas cosas? Jamás, porque el perro come, hace pipí, hace popó y listo, ¿no? Pero muchas veces la falta de ciertos comportamientos después de una anestesia están asociados. Rocío, ya para ir terminando, sé que esto da muchísimo y cuando tenemos esta clase online nos podemos tardar 3 horas. Pero, ¿por qué no se está haciendo investigación? ¿Por qué crees que ya no tenemos todavía? Yo sé que en México no hacemos investigación de nada, no hay datos. Siempre nuestros datos son Estados Unidos, Europa o Sudamérica. Pero ¿por qué crees que no se esté haciendo o que no estén volteando para acá? Porque no toda la gente habla de este tema que estamos hablando. La realidad es que no sé. Bueno, es que a veces estamos tan preocupados por sobrevivir y vivir el día a día en la clínica que lo menos que tienes son ganas de escribir, ¿no? Pero a mí siempre me ha admirado personas como Camilo Romero, como Rafa Heredia, que ellos escriben sus artículos. Aquí en Guadalajara tienen al doc... que se dedica a derma, que está... Ahorita te digo. Bueno, Martín Cordero. El doctor Martín Cordero, que escriben artículos y la verdad es que para todos nosotros son un orgullo porque ellos tienen una proyección internacional y ellos te lo dicen. Lo único que me hace diferente de ustedes es que pues dedico más tiempo a esto, ¿no? Creo que es un poco de organización y de ganas. Te debo decir, de este tema de oncología... yo creo que desde que lo empecé a leer tengo ganas de publicar algo, pero claramente no tengo la formación y probablemente he tenido mucha desidia en escribir algo, porque no es tan fácil que te acepten un artículo de revisión. Sí, claro. O sea, las revisiones se las dejan a las vacas sagradas, ¿no? Entonces es un poco ir generando pues toda esta información para poderla plasmar y publicar, pero creo que es más que nada desidia, más que otra cosa, porque capacidades en México no sobran. Perfecto. Rocío, ya para terminar, ¿qué mensaje quisieras que se quedaran los anestesistas o los médicos después de lo que platicamos? Que no son protocolos anestésicos, que son planes individualizados, que si adoptan un anestesiólogo en su clínica veterinaria es lo mejor que pueden hacer, que si sienten que no tienen la capacidad para resolver un problema anestésico, lo deriven o se formen más para que puedan tener esa capacidad. Y que recuerden quién es la estrella principal de los procedimientos, que es el paciente, y que todo lo que tenemos que hacer en la anestesia es en pro del bienestar del paciente, no para que nosotros nos sintamos cómodos. Digo, aquí voy a hacer un paréntesis, por ahí un amigo publicaba que cuál era el plan anestésico ideal, y muchas personas le decían con el que te sientas cómodo o tranquilo. Yo le decía, bueno, si yo me siento cómodo agarrando una piedra y dándole una pedrada a una persona en la cabeza y lo dejo inconsciente, ¿eso es correcto? Claro que no. Entonces, la estrella es el paciente y tenemos que hacer las cosas basadas en el paciente y no en lo que nosotros nos haga sentir más cómodos. Fíjate que esa pedrada me llegó. Yo pensaba así, cuando era estudiante también así me enseñaron, de lo que te sientas más, lo que sepas hacer, pero no es lo que el paciente necesite y tienes que prepararte para saber qué hacer con ese paciente. En reptiles, no te vayas lejos, los metían al refri.
Lo siguen metiendo al refri. No sé si hay gente que todavía, y así hace que no se muevan y pueden trabajar. O sea, hay cosas loquísimas. Sí. Rocío, por último, ahora sí, por tercera vez, te voy a leer unas preguntas. Estas son preguntas rápidas, es como un ping-pong. Ah, ok. ¿Sale? Vale. Listo, Rocío, entonces vamos a comenzar. Sé que no solo haces anestesia, entonces ahí te va. Si tuvieras que quedarte con una, anestesia, ultrasonido o cirugía, ¿con cuál te quedas? Sea honesta, no importa. Actualmente, ultrasonido. Ok. ¿Qué no puede faltar en tu mochila? Mi cargador. Ok. ¿Y comida preferida de Guadalajara? Uy. Comida preferida. Es que no es comida. Los cantaritos. Ok. Y esta te la tenía que preguntar. ¿La quesadilla lleva queso o no lleva queso? Las quesadillas llevan queso. Perfecto. Y esta yo creo que ya también la tienes, pero ¿UNAM o América? Ok, me levanto y me voy. Obviamente los Puma. Perfecto. ¿Isoflurano o sevoflurano? Sevoflurano. ¿Lidocaína o bupivacaína? Bupivacaína. Perfecto. Pues con esto terminamos ya para relajarnos. Y te quiero agradecer muchísimo, Rocío. Muchísimas gracias. Sé que es un tema súper interesante. ¿Estás ahorita en este congreso? ¿Vas a dar ese tema o no? No, voy a dar manejo del dolor musculoesquelético, bueno, osteoarticular en gatos. Ok. Y bloqueos en perros y gatos en cavidad oral. Ok, igual cuando salga esto ya estuvo la doctora Rocío aquí en Guadalajara, pero también invitarlos, yo sé, para el siguiente año, porque ya este año no se puede, pero al Congreso de Guadalajara, agradecerle a Edra Media porque nos hizo posible que tuviéramos aquí. Tenemos aquí este libro de cirugía oncológica que lo pueden conseguir con ellos. Van a estar apareciendo sus datos aquí en nuestro formato. Y de nuevo agradecerte, Rocío. Espero tenerte en un curso próximamente. Este año no tenemos nada programado aún, pero tú sabes que esto es una llamada y espero que digas que sí. Ya sabes que para Educabet siempre que se pueda, gracias a ti y pues gracias a todos los que nos van a ver. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.